Hola, ya estamos en el segundo programa de Nutrineta. Somos... Hola, soy Otilia Perichar de la Ciudad de México. Bienvenido. Hola. Hola, soy Claudia Unot de Guadalajara. Hola a todos, Mariana Orellana de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Soy Edna Nava de Monterrey, les mando un gran saludo. Y Sabi Camacho de Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto escabroso. Vamos a hablar sobre las netas de los macronutrimentos para saber cuántos macronutrimentos debemos de comer y qué hay atrás del mito del 60-25-15. Para empezar, vamos a saber de dónde salió esa idea del 60-15-25 o del 60-25-15 que en todas las escuelas de nutrición en algún punto de la formación lo hemos escuchado. Y vamos a empezar con Oti para que nos cuente un poco de dónde sale esta idea y en qué referencia podemos encontrar que esa es la neta y que así es como deben de ser las cosas. Pues sí, la verdad es que yo creo que es un tema, nos acostumbraron, por lo menos a mí, a calcular planes de alimentación con ese 60-25-15 y después seguimos calculando planes de alimentación con 60-25-15 y si buscas, pues no encuentras algo en específico que diga, oye, pues sí tiene que ser 60-25-15, realmente no lo hay, ¿no? No hay un lugar donde lo diga. Entonces yo pienso que esto sale como de un promedio de un nivel que entra dentro de rangos que sí son recomendaciones poblacionales, ¿no? Este 60, 25 y 15, pues sí puede ser un rango adecuado, pero no quiere decir que un plan de alimentación saludable tenga que tener 60, 25, 15, ¿no? Entonces, tenemos que recomendaciones, digo, si buscamos recomendaciones de ingestión de macronutrientes, que serían los nutrientes energéticos, ¿no? Hidratos, lípidos, tenemos, ¿no?, recomendaciones dietéticas y que tienen los macronutrientes. Tenemos el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Tenemos las recomendaciones para la población mexicana que fueron publicadas pues ya hace unos años. Y si tú ves los rangos, realmente los rangos son muy variables, ¿no? O sea, en México, en la OMS, incluso los hidratos de carbono son 55 a 75%, cosa sí, que es totalmente alta, muy alta. Viene desde, en el 2003 todavía hacen referencia a estos rangos. Y no se ha definido por si debería ser, si puede ser menos, más. Por otro lado, en México, pues se maneja 55, 63. En IOM dan un rango más amplio, 45, 65. Ahora, de grasas, se está yendo todo el mundo como el nivel alto es 35, ¿no? Eso sería como lo importante. Más de 35 se considera generalmente alto en grasas. Y algunos están entre 15 y 35 en la OMS. El IOM de Estados Unidos es 20-35 y en México es 25-30. Entonces, los lípidos no hay demasiada controversia, pero si ustedes ven, igual, hay un rango muy amplio, ¿no? No es que sea 25. Entonces, si tú varías el nivel calórico de un plan de alimentación y con estos rangos de macros, pues los gramos que te dan pueden ser totalmente dispersos, ¿no? Y sí, a mí lo que me ha causado muchas veces conflicto, y no sé si a ustedes en su pues, vida profesional o a lo que se dediquen y que hayan tenido que calcular este plan de alimentación, es justamente cuántos gramos con diferentes niveles calóricos, o sea, con 1,500 y con 2,500, con un mismo porcentaje, ¿cómo puede variar? Claro. ¿No? ¿Cómo puede variar un gramaje? Y entonces, más que un porcentaje específico, pues tengo que hacer una estimación de requerimiento energético, una estimación de la condición específica. A alguien con una diabetes y resistencia a la insulina, pues no se le pueden dar 70% de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, es como checar, ¿no? Ahora, si vamos a guías de enfermedades crónicas, de obesidad, de diabetes, pues tampoco se encuentra un nivel idóneo de macronutrientes. Se dice, se debe de individualizar para cada nivel calórico y para cada circunstancia particular. Entonces, realmente ese 60-25-15 tal vez fue como para facilitar un cálculo a estudiantes y se queda como si fuera esa la verdad histórica, ¿no? No sé qué piensen. Sí, yo creo que también a mí me tocó incluso preguntar cuando yo era pasante de servicio social, prestatario de servicio social, y preguntaba a mi coordinadora, bueno, ¿y de dónde vienen esos porcentajes?
y solamente comentaban de que de acuerdo a la pirámide, porque antes usábamos la pirámide, si ustedes recuerdan, era porque se hacían estudios poblacionales y que efectivamente a través de los estudios poblacionales se podía hacer rangos donde era un consumo mucho más común en la población. Nada más así general, fue su comentario y yo, ok, bueno, pues de ahí empezamos a partir, que por eso tenemos que empezar a partir, pero era 70%, Oti. En ese tiempo, te estoy hablando, 70% hidratos de carbono y un 10% de proteínas. ¿Acaso era mucho? 15 era mucho por ciento, y luego el resto de grasas. Entonces ahí era donde te quedaba mucha incógnita y saber, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Y por eso es que se vino a la mesa ahora en Nutrinetas este tema que nos vas a platicar un poco más y vamos a discutir entre todos. A mí me parece que también es importante que podamos como hablar del tema de tener, o sea, de cómo la población en general que nos estuviera escuchando en este momento, que no fueran nada más así como nutriólogos que nos estén escuchando, digan, ¿qué es esto del 60-25-15, no? Si yo, por ejemplo, como una persona que tiene diabetes o que tiene obesidad, o sea, ¿qué tipo de dieta realmente debería de seguir? O sea, ¿cuáles deberían de ser las recomendaciones? El año pasado me tocó estar en Glasgow en el congreso de ECO, del European Congress of Obesity, y cuando Mike Lean estaba presentando sus resultados del Lancet del 2019, justamente en estudios clínicos, de un estudio clínico controlado para el control de la diabetes mellitus, y aquí iniciaron, por ejemplo, dándoles a los pacientes durante 5 a 8, como más o menos como entre 3 y 5 meses, una dieta muy, muy baja en calorías, pero cuando ya que son dietas líquidas, pues de ese tipo, o sea, ese puede ser otro tema que podamos tratar en otro momento. Pero, por ejemplo, ya cuando les reintroducen alimentos, estamos viendo que les dan dietas que tienen 50% de hidratos de carbono y 35% de grasas y 15% de proteínas. A mí siempre me ha parecido que una dieta de ese tipo, en este caso lo que querían lograr era que bajara su peso aproximadamente 15%, un 15%, y que pudieran mantener ese peso a lo largo de 2 años. Lo logran con este tipo de dietas. Entonces, dietas como muy bajas en calorías y luego también este tema de el 50, 35, 15. Y son recomendaciones importantes para la población publicadas, ¿verdad? En el Lancet, o sea, realmente ahí también, ¿no? Cuestión de cómo individualizamos también estas dietas para cada paciente. Esa parte que dices, Claudia, de individualizar, era la que yo quería rescatar y les voy a platicar un poco la neta de mis pacientes, sin ventanear, obviamente, sin dar nombres, pero pues yo estoy dedicada al área clínica, entonces constantemente veo pacientes y algo que me he dado cuenta es que influye y la decisión también de uno de exactamente cuánto le doy de proteína, de grasa, de carbohidratos, uno tiene que ver al paciente no solamente como la patología en sí por la cual te está visitando, sino también con otras variables, ¿no? ¿Cuáles son sus preferencias alimentarias? Si tiene ansiedad por cierto tipo de alimentos, cuestiones incluso culturales, psicológicas, que pudieran también interferir en su patrón de alimentación y que a lo mejor si tú quieres hacer un cambio muy drástico tampoco vas a tener efectividad. Recuerdo un caso, por ejemplo, de una paciente que llegó y quería ser vegana, ¿no? Cuando tú haces un cálculo de una dieta vegana estricta donde eliminas completamente los alimentos de origen animal, tienden a salirte más carbohidratadas. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, ahorita la Academia de Nutrición y Dietética la recomienda o la clasifica dentro de los 3 mejores patrones dietéticos, ¿no? Entonces, a lo que yo voy y lo que quiero rescatar de esto es que sí tendríamos que pensar mucho en las necesidades individuales de cada paciente más allá de su patología y verlo también en los cálculos reales. Yo hice, por ejemplo, un ejercicio, se los voy a compartir rapidísimo con base a las recomendaciones del Instituto de Medicina que decía OTI, y yo me fui a la parte de los gramos, que es algo que también comentaba
Paoti, ¿no? Que una cosa son los porcentajes, pero también tendríamos que tomar en cuenta los gramajes que estamos dando de carbohidratos, de grasa, de proteína. Y, por ejemplo, aquí recomiendan como el mínimo de carbohidratos dar 130. A mí me dio curiosidad y hice el ejercicio. Dije, a ver, en una dieta de 1500, que es muy común que vemos dietas de 1500 calorías. Ajá. En dietas de 1500 calorías, si cubrimos esta recomendación de 130, te sale un 36% de carbohidratos. Cuando el Instituto de Medicina, que es esta misma fuente, como mínimo recomienda 45, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Que está mal el Instituto de Medicina? No, para nada. Más bien que vamos a tener que hacer adaptaciones y ser un poco más flexibles en el tema de cuánto damos exactamente en cuestión de porcentajes, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Tendríamos que pensar más en rangos y tendríamos que pensar más en adecuaciones de acuerdo al paciente que en una estructura cuadrada de la cual no me puedo salir, ¿no? Y entonces, ¿cómo traducimos esto a patrones? ¿Cómo traducimos esto a patrones dietarios? Pues, por ejemplo, un patrón de alimentación tipo DASH, que es uno de los que se recomienda ya como para poblacional saludable, incluso se ha utilizado para pérdida de peso, para presión arterial alta, entonces es un patrón de alimentación, pues sí, saludable. En ese patrón más o menos es 50-60% de carbohidratos y aproximadamente entre 25 y 30 de grasas y lo demás de proteínas. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, sigues en un rango y dependiendo de las porciones, de las preferencias, de la cultura, de lo que cada quien come, de la patología o comorbilidad, o sea, qué alteraciones metabólicas específicas tiene, porque también cada alteración metabólica tendrá diferente impacto ciertos nutrimentos también. Entonces, pues sí, o sea, realmente sí es un rango. Y algo que de lo que dijo ahorita Mariana, que me parece muy importante nada más resaltar, que esos 130 no quiere decir que yo una dieta de un paciente o el consumo de alguien lo pueda comparar contra esos 130 y saber si es adecuado su consumo o no. O sea, no puedo comparar contra esos 130 porque esos 130, como bien dijo, es mínimo. O sea, el mínimo de hidratos de carbono que se recomienda consumir es 130 gramos. Pero hay un rango que es de 45 a 65 de una energía que es muy variable para cada persona. Entonces, ahí ya te da un juego pues, muy amplio, ¿no? De nutrimentos y de cómo traducirlo a alimentos. Ese es el rango, el alimento que eliges, ¿no? ¿Con cuál vas a empezar, tal vez? En la vigilancia clínica vas a ir moviendo también esos porcentajes. No se va a quedar fijo siempre, dependiendo cómo le vaya yendo, cómo se va sintiendo, qué tanto se adhiere al plan. Entonces voy a volver a modificar y el chiste es jugar también con esos macronutrimentos, yo creo. Claro, sí, definitivamente. Y sobre todo, si empezamos a ver que estas son evidencias bastante importantes que debemos estar buscando los que nos dedicamos a la nutrición como ya profesionales, también es importante que sepamos, si yo quiero buscar en internet, por ejemplo, cuál es la mejor manera de distribuir macronutrientes en una dieta, me voy a topar con muchísimas páginas, me voy a topar con blog de coaches, que es algo que también siempre empezamos nosotros como a tener así como que esa discrepancia, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa? Somos muy diferentes un profesional de la nutrición que ha estudiado por alrededor de 5 años, que se está preparando para poder atender a la población, para un plan de alimentación específico, para la atención en poblaciones, para servicios de alimentación. Y pues vemos que esto pues a veces nos gana porque tenemos blog de coaches, tenemos con los diferentes títulos que te enganchan, ya te pueden decir, bueno, ¿cómo puedes repartir tus macronutrientes según tu objetivo? ¿Cómo contar macros en tu dieta? Incluso en Instagram o en otros tipos de redes sociales, pierde peso comiendo macros en una dieta flexible. Entonces, eso nunca se va a comparar como cuando una persona va con el profesional de la salud y realmente evalúa toda una historia clínica y que le está determinando, sabes que ese es tu requerimiento y porque haces esta actividad física, estás en una necesidad fisiológica importante como embarazo, lactancia, eres un adulto mayor, un niño. Entonces, todos estos elementos son para nosotros súper importantes. Y es cuando incluso ahorita encontramos apps, aplicaciones que son muy buenas, pero después de darte un seguimiento para a lo mejor una adherencia de tu dieta, pero no hay como primero tener una pauta de visitar al profesional de la nutrición y que ese profesional te pueda ya indicar cuál sería
tu mejor plan de alimentación con el patrón que ahorita estamos analizando, porque debemos revisar fuentes alimentarias, debemos revisar disponibilidad alimentaria de una persona, si tiene alguna carencia o exceso incluso de macronutrientes, porque eso lo vivimos y se lo tenemos que indicar al paciente. ¿Sabes qué? Es que tu dieta no puede ser de este tipo porque tienes este tipo de genética, tienes este fenotipo, tienes esta composición corporal para poder asignar la mejor planeación individualizada. Sí, así como Mariana platica de su paciente, a mí me tocó una vez, y lo hago así como mi sentir, como estas netas que estamos viviendo, era de que era una mujer embarazada que me pide una cita, y yo con todo gusto, claro que sí, es que sabes que me acaban de diagnosticar preeclampsia. Cuando ya la localizo para poderle indicar su cita, ¿saben lo que me dijeron? No, siempre no, ya me conseguí un libro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que así como eres una embarazada, tienes una condición médica importante, un libro no te puede dar una solución o un mejor tratamiento para poder llevar un caso muy especial y de cuidado. Entonces, aquí cuando hablamos de netas ¿saben qué es lo que vivimos los nutriólogos? Decimos, no nos pueden ganar este tipo de blogs y más cuestiones, por ejemplo, que son de deporte, para pérdida de peso, para el cuidado de la salud, la belleza, porque esto es mucho más allá de lo que necesitamos para brindar solamente una recomendación. Necesitamos realmente un cuidado de la salud que involucre el profesionalismo y la ética también. Ese es mi punto de vista. Esa es la neta. La neta, que hasta me dolió mi corazoncito cuando me pasó eso. Y yo no, embarazada con preeclampsia, por favor, son situaciones realmente delicadas que la gente a veces no ve la dimensión del problema, lo que conlleva todo esto y decir, con un libro me va a solucionar lo que estoy viviendo. Y no es así, es mucho más de cuidado que debemos de tener y no dejarnos llevar lo que nos diga otra persona sin haber visitado a su profesional de la salud. Y creo que también esto es algo que tiene que ir cambiando desde la universidad, porque, o sea, en las escuelas te dan, he visto y he analizado programas de estudio que te dan un año completo de dietocálculo y los alumnos están haciendo dietas de 1,500 calorías, de 1,800 calorías, de 2,000 calorías, 60, 15, 25. Y entonces te das cuenta de que cuando empiezas a hacer los cálculos, realmente para hacer una dieta, con un cálculo nada más necesitas regla de 3. O sea, no necesitas un pensamiento crítico, que es lo que realmente desarrolla el nutriólogo, de decir, bueno, 60, 15, 25, 60% de hidratos de carbono, 25% de grasas, 15% de proteína. ¿Por qué esos porcentajes? ¿Por qué no otros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Pero además, al interior, cuando ya lo pones en alimento, no es lo mismo decir 60% de hidratos de carbono, que al interior son 40% de hidratos de carbono simples o azúcares, o que la distribución está basada en pan, que en granos enteros, que en leche o en grasas animales. Entonces también es bien importante como profesionales de la nutrición, en la educación que nosotros recibimos como universitarios, y que también transmitimos esa educación con los pacientes, sí ubiquemos rangos, no porcentajes, o sea, no está escrito en piedra que todos tienen que hacer, y que tampoco todos tienen que hacer una dieta de 2,000 calorías, porque creo que esa también ha sido una contribución al desarrollo de la obesidad. No toda la población en México tiene que consumir 2,000 calorías, y si hacemos 2,000 calorías con un 60% de porcentaje en hidratos de carbono, estamos hablando, si lo pusiéramos en tortilla, cerca de 20 tortillas. Así es. Al día. Entonces, no es lo mismo hablar de un porcentaje de calorías adecuado de energía adecuado a la persona, y además un porcentaje de hidratos de carbono, de grasas y de proteína de acuerdo a su necesidad, porque cuando nosotros empezamos a desequilibrar, que el término coloquial que lo oímos muy, muy frecuentemente y en todos lados es la dieta balanceada. La dieta balanceada no existe, sería una dieta equilibrada.
Pero cuando empezamos a desequilibrar esos porcentajes, estamos consumiendo más de un nutrimento y estamos dejando de consumir otro. Y cuando dejamos o perdemos ese equilibrio entre los rangos, empiezan las patologías. A una deficiencia de proteína viene una desnutrición, viene una sarcopenia, pérdida de músculo. Cuando nosotros estamos consumiendo más hidratos de carbono, en dietas como lo que comentaba Oti, estar hablando de un 75% de hidratos de carbono y además al interior de esa composición a lo mejor de un 25% de hidratos de carbono simples o de azúcares, para un paciente con diabetes le vamos a dar en la torre. La verdad, sí. Y al interior del porcentaje de grasa, pues no es lo mismo hablar de un 25%, donde el 10%, o sea, una cantidad más pequeña ya de grasas saturadas, a decir es el 30%, que a lo mejor en porcentaje está correcto, pero al interior es 30% de grasas saturadas. Entonces, no nada más es irnos con un porcentaje, sino cómo esos porcentajes se transforman. O sea, son calorías y al final en alimentos. En alimentos. Sí. Y ahí eso es lo que ha cambiado, porque yo pienso que eso es lo que ha cambiado y ahora ya tú no encuentras estudios en ninguna de las patologías principales a nivel mundial crónicas, ¿no? Obesidad, diabetes, no encuentras uno que diga que hay un macronutrimento, o sea, un rango que sea más exitoso que otro. La verdad es que no lo encuentras. Pero sí encuentras, y entonces se fue a patrones de alimentación la evidencia. O sea, menos cuantitativo y más tipo de alimentos. O sea, ¿qué alimentos estás recomendando? O sea, ese 60% en qué se traduce. Y si tú calculas un plan de alimentación con 60% o 65%, no es tan fácil aterrizarlo a granos enteros. Así es. O bueno, está fácil si tú lo haces sin tomar en cuenta al paciente, pero ¿qué paciente va a seguir 10 granos enteros? En una población en donde lo accesible y la biodisponibilidad de alimentos es totalmente procesado, son harinas refinadas y nos cuesta trabajo hacer este switch a los granos, ¿no? Entonces, una dieta con 65, hice el cálculo, ¿no? 65% de hidratos y 25 de lípidos y 15 de proteínas, son 10 cereales a fuerza, una leguminosa, 2 leches bajas en grasa y 4 productos de origen animal. Esos 10 cereales, nadie se los va a comer de grano entero. Entonces, estoy haciendo más mal que bien. No tome en cuenta seguramente, yo ahorita estoy hablando hacia al ojo de buen cubero de la epidemia en México, a niveles epidemiológicos, pero cada individuo, imagínense, ¿no? O sea, hay que ver eso, cómo lo va a traducir en alimentos y qué tan realista se ve. Exacto. Igualmente, imagínate usar esos hidratos de carbono también en cantidad de verduras, que son grupos de alimentos que la población no consume. Verduras y frutas que tú dices, le voy a dar estos hidratos de carbono que les va a ayudar a su plan de alimentación, porque estoy haciendo la traducción, pero definitivamente no se los va a comer. O se va a comer nada más un tipo de vegetal. ¿Sí? 5 verduras y 5 frutas. Exacto, y van a hacer a lo mejor solo lechuga porque no le gustan, entonces no va a funcionar porque también tenemos que ver esa parte de la cultura que tiene el individuo, la parte de disponibilidad alimentaria, y algo que también ahorita cuando estabas en la introducción, ¿no? Te hablando un poco de, bueno, de dónde podemos localizar esta información, incluso me pasa cuando estoy en la parte académica y vienen los estudiantes que todavía no han pasado clínica, y les están ayudando con la parte de cálculo dietético, ¿no? Entonces, vienen súper cuadrados. ¿Mande? Ese es un programa. Ese es el programa, ¿no? Cálculo dietético. Y entonces aparece el cálculo dietético y tiene que quedar en 100% todos los macronutrimentos con el cálculo exacto, aunque le pongan 1/8 de cacahuate y 1/5 de no sé quién, y yo les digo, no puede ser eso funcional para un paciente. Imagínate, yo trabajo biología de obesidad, y luego me quieren manejar una dieta normal para un paciente con obesidad, les digo, no pueden utilizar esa distribución de macronutrientes porque es un paciente que tiene una alteración metabólica. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que nuestros propios programas académicos vivimos ese de que tiene que quedar exacto, de tiene que quedar al 100%, y es que es la forma en que así está marcado, y por favor no se pueden pasar y no puede quedarte menos.
Entonces yo creo que desde que tenemos esa formación y llegan a la parte clínica, no llegan a traducir que es un individuo con diferencias, que no podemos quedarnos nada más con el cálculo numérico. Yo les digo, no es un número, y que tenemos que adaptar la cuestión de que cada persona es diferente en gustos, preferencias, en estado fisiológico, en condición de enfermedad, hombre, mujer, etcétera. Entonces, ahí empezamos a tener esas discusiones donde todavía no queda claro. Cuando ya cambiamos ese switch, tenemos un aprendizaje que debe de ser cálculo, pero cuando ya lo adaptas a un individuo es totalmente más aterrizado a la necesidad de ese individuo. Entonces, yo creo que ahí es donde nos falta en la parte de los estudios, que tengamos esa integración entre todos los profesionales que nos dedicamos a la academia, igual, pues aprendamos a hacer la integración de conocimientos, que porque ahí nos quedamos como que eso fue y hasta ahí quedó. Ya no, ya no venimos más. ¿Dónde? Sí, no, que Sabi dijo, ahorita retomando lo que estás diciendo, dijo una palabra clave que a mí me hizo mucho sentido con el tema de alumnos también, que fue lo del pensamiento crítico. O sea, creo que esa es la clave y podría ser una netota de este programa. Que hay que tener pensamiento crítico. Y otro que me gustó mucho que dijo Oti, el tema de las recomendaciones, ¿no? O sea, más que cuadrarnos con un porcentaje, con un gramaje, aterricemos los alimentos y no nos olvidemos de las recomendaciones que siguen siendo prioritarias. Por ejemplo, el eliminar el consumo de azúcares añadidos, el bajar el consumo de sodio. O sea, creo que son cosas que a veces se olvidan por estar centrado en el porcentaje y son mucho más importantes que si le doy 45-50 de carbos, ¿no? Pero yo que me meto mucho al tema de la modificación de la conducta alimentaria, para mí las recomendaciones a veces son así también una complicación, porque viene una lista de cosas y dices, bueno, ¿cómo traduzco eso o esa recomendación a un cambio, ¿no? Entonces eso también es otra posibilidad de plática y todo. Y estaba pensando también ahorita en, bueno, ¿qué significa de nuevo? O sea, tratando de aterrizar esto, Oti, no sé si quieras como cerrar con las nutrinetas y poder decir, bueno, ¿qué significa este tema el día de hoy para la población, ¿no? En general. Sí, bueno, ya salieron bastantes cosas y podríamos quedarnos aquí como 2 horas más, creo, hablando profundizando, quitando capas, ¿no? A la cebolla y seguir descubriendo cosas. Pero bueno, el número 1, yo creo que hay diferentes recomendaciones de macronutrimentos, no hay una sola y son rangos. O sea, ese porcentaje de energía se puede distribuir de muchas maneras y le puede ser útil a los pacientes de diferentes maneras. Esa es la primera, ¿no? Otra es que hay que individualizar, ¿no? Tomar en cuenta las necesidades del paciente, su estilo de vida, su cultura, sus comorbilidades, sus factores metabólicos, su peso, muchas cosas, ¿no? Y para esto entonces retomo algo que dijo Edna, ¿no? La neta aquí es, si quieres encontrar información sobre nutrimentos, sobre nutrición, va a ser muy difícil encontrarla porque hay millones de sitios, muchos van a ser fidedignos, veraces, muchos no lo van a hacer. Y aquí realmente tienes que acercarte a un profesional de la nutrición, un nutriólogo. ¿Por qué? Porque hay una metodología para hacerlo y hay pensamiento crítico para tomar decisiones. Entonces no es nada más decidir que pues 50 tal vez funciona o que pues 60 esté en el rango o pues que 70, ¿no? Pues estoy en el rango. O sea, la diferencia es muy grande y la decisión se toma por un proceso que tenemos los nutriólogos y los profesionales de la nutrición, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, pues que el cálculo dietético se traduce en ¿qué? Pues en alimentos, ¿no? O sea, el cálculo dietético está traducido a alimentos y tengo que pensar más en alimentos y más en qué alimentos quiero promover, que si me pasé 10 gramos, 5 gramos o estoy en 52 o 55, ¿no? Entonces ese mensaje también a profesores y a estudiantes, o sea, abramos más la visión, veamos más, la evidencia totalmente va dirigida a patrones, no va dirigida a rangos, ¿no? O sea, si ustedes revisan cualquier guía de enfermedades crónicas, no van a encontrar un rango específico, ¿no? Y ya no platicamos de estudios para obesidad, pero hay muchos estudios en donde se han visto desde bajo en hidratos de carbono hasta 50, 55, 60 de hidratos de carbono, hasta moderado eso sería moderado o alta, y vamos a tener el mismo impacto en pérdida de peso a los 6 meses. Entonces,
Si uno ve los estudios, queda muy claro que, pero no sabe, pero sí los tipos de alimentación y los efectos metabólicos que tiene cada uno, ahí es donde entra una decisión, ¿no? Bien pensada y bien documentada de qué le voy a dar al paciente. Y también en una consulta, al evaluarlo, al preguntarlo, al conocerlo, cuáles son sus motivadores, qué es lo que quiere, dónde está, para poder lograr la adherencia, ¿no? No sé si alguien quiera. Entonces, la neta es aquí, se puede recomendar muchos rangos de macronutrientes. Esa es la neta. Fíjate en los alimentos. Bien, finalmente esta formación del nutriólogo va a recaer en profesionales de la salud y cuando salimos así de cuadraditos, problemas también tenemos. Sí. Y problemas les causamos a nuestros pacientes. Que ahí, La semana que entra vamos a ver la neta de las recomendaciones de nutrición para el manejo de la obesidad, de la ansiedad, perdón. Entonces, nos vemos la siguiente semana con ese tema. Y creo que ahí, como lo dijo Oti, al final es salirnos un poco de la caja y también dejar de pensar de manera cuadrada, tanto como profesionales como personas y pacientes, y buscar algo que sea adaptado para cada quien. Creo que Oti hizo unas netas súper aterrizadas que nos podemos llevar nosotros como nutriólogos, pero también como pacientes, como personas que queremos mejorar nuestra alimentación, pues ser más críticos y ir un poco, como dijo Oti, ir quitando las capas de la cebolla para realmente encontrar y al final pensar como pacientes y como nutriólogos y como consumidores. ¿Qué queremos? ¿Una alimentación exacta y cuadrada o una alimentación saludable y adaptada a la persona? Entonces creo que Oti nos resumió y nos dio la neta del 60-25-15 y como lo dijo Clau, nos vamos a ver la próxima semana con un tema de ansiedad que en estas épocas se está acrecentando, entonces los invitamos a que nos sintonicen. Como decía Oti, también podríamos estar hablando horas y horas sobre este tema y la discusión, pero esperamos que les haya abierto un poco el panorama, que no se casen con una sola idea, y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también puedan escuchar este programa en podcast, en las plataformas de podcast nos encuentran como Nutrinetas, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Nutrinetas, que es el programa de Nosotras 5, como en las propias redes sociales de cada una de nosotros. En las redes sociales vamos a estar alimentando la información para que nos puedan seguir a nivel individual y a nivel de programa. Y recuerden que muchos hablan de nutrición, pero solo aquí van a escuchar la neta. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, saludos. Gracias. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense. Nos esperamos. Gracias. Nutrinetas. Tenemos una cita la próxima semana. Bye. Así es. Cuídense todos. Gracias.